No, man. Lo- Así es. Entonces, Como dice Escándalo. Margarita, la diosa de la cumbia. La poderosísima diosa de la Escándalo. cumbia. Exactamente, la Dado única, la el inigualable. Es la diosa de, o sea, ¿qué puede ser más? Ya no es la reina de la cumbia, no es la, no, o sea, la diosa de la cumbia. Poderosísima. Diciéndole, la creadora, escándalo. Cumbianchereses es a Margarita. Pero, ¿tenemos alguna reina? Es una pregunta real. No sé si hay alguien autoproclamada reina de la cumbia o rey de la cumbia. La verdad es que príncipe o desconozco. Creo que no. Príncipe o princesa, sí. Tenemos La verdad es que príncipe no sé. de la canción. No. Ah, bueno, pero eso es, ¿no? Eso es de toda la canción. De lo que sea que haya que cantar. Mi De príncipe de la canción no es inigualable. Pero bueno, con esta bonita introducción, ¿no? Vamos a hablar pues de los diferentes temas, ¿no? De los escándalos que han salido esta semana, que no son pocos y no son menores. Tenemos distintas reacciones, ¿no? De todo lo que rodea al PAN. Pero bueno, antes me gustaría permitir en esta edición número 23 ya de este bonito podcast. Tenemos, como siempre, ahora sí, casa llena, ¿no? Casa completa. ¿Cómo estás, Karen? Ay, muy bien aquí. Ya, bien lista para, como dice la Margarita, mi poderosísima diosa de la cumbia, para echarle ahí un diente al escándalo que tenemos. Bueno, que ni tan escándalo porque ya sabíamos, ¿no? Pero bueno, que vaya ad hoc al tema. Pero aquí andamos. Claro, digo, o sea, ya se sabía, ¿no? Ya se Ya se sabe. sospechaba, ya se sabía rumores, pero como evidencia material y como declaraciones, investigaciones y videos, ¿no? Que hay, eso sí es novedad y creo que vale la pena discutirlo. No sin antes saludar a Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, estoy preparado para el chisme, porque la verdad me emociona, me alimento de ese concepto bello, entonces se me queman las habas, muchachos. Muy bien. Antes de que se terminen de cocer, ¿no? Y que se quemen esas habas, vamos a saludar a David. ¿Cómo estás, David? ¿Dónde estás, David? Uf, híjole, esa es una pregunta incómoda. Solamente puedo decirte que donde estoy, pues la gente es más amable que en México, ¿verdad? No hablan español tampoco. wow. Pero esto, y sobre todo, no decir dónde estoy por la situación política de México, que hay en este momento, no me conviene, ¿verdad? Mis detractores harán hasta lo imposible por perseguirme, pero estoy bien, amigo, es lo único que te puedo decir, estoy bien y agradezco tu pregunta. Estoy Ok. listo para criticar al panismo, al Bueno, que pasado casi no se te da, mexicano. ¿no? O sea, qué raro, ¿no? Que estés listo para criticar al panismo. O sea, ¿no? Es tu deporte favorito, güey, ¿no? El Después del... partido apostólico. Exacto. Hombre, ¿Hay alguna duda Pero de que bueno, sea el partido apostólico? ¿El partido clerical? que le no, bueno, pues tenemos al PES, ¿no? Partido Encuentro Social, ahí se van... Este es, más bien sería el partido evangélico, ¿no? Ahí están peleándose. Y digo, y Morena, pues, ¿no? Tiene un fuerte contingente y esta identidad, ¿no? Con el morenismo, ¿no? Con la morena del Tepeyac. eh, También como un tema de branding, ¿no? O sea, el tema religioso en México, ¿no? Es un tema profundo que podemos abarcar en otros temas, pero en lo que nos reúne... Esperando Perdón. que algún panista acepte nuestra invitación y se una a la conversación y nos explique los fundamentos del panismo actuales y su modo de operar, de cuál es su objetivo progresista de incorporarse al sistema político mexicano hasta el día de hoy, porque yo no comprendo, y menos ahorita, ¿no? ¿En qué consiste ser panista y para qué? Tío, y sin embargo, ¿no? El panismo persiste y las diferentes reacciones que hemos visto esta semana nos lo demuestran, ¿no? Reacciones primero a la circulación, ¿no? De este video que se sube a redes, si no mal recuerdo, el domingo, El domingo. pero empieza a circular como tal ya a partir de la mención de López Obrador y de ciertos medios de comunicación.
pues, con las manos en la masa, ¿no? Como tal. Dos funcionarios, ¿no? Uno ligado al de Querétaro, Pancho Domínguez, y donde, ¿no? Materialmente, o sea, es como película, cabrón, ¿no? O sea, ahí contando la lana y cuánto nos debemos, ¿no? Cuánto te falta, a quién le toca la tanda, ¿no? Y toda esta cuestión. O sea, ya, o sea, con flagrancia como tal. Esto parece ser, todavía no se ha confirmado, no ha opinado al respecto hasta donde tengo conocimiento, ¿no? Y hasta hace algunas horas, no ha confirmado si este es el video completo que Lozoya entregó como evidencia de los sobornos a partir de la reforma energética. Se rumora que sí, e incluso se dice que este es solo un fragmento, que el video completo dura como 16 minutos y este es como 4 y medio minutos más o menos, donde están con el dinero, no se meten en bolsitas, no, toda la cuestión. Y la reacción fue inmediata, ¿no? Francisco Domínguez corre a esta persona que ha trabajado con él 14 años, o sea, es su mano derecha como tal, se Ya desempeñaba sabía. últimamente como su secretario particular, y claro, o sea, se deslinda, ¿no? O sea, no sabía, no conoce, ¿cómo es posible, ¿no? Que esto pasó, ¿no? O sea, nosotros, ¿no? Desconocemos todo este tipo de corruptelas y cuestiones, digo, y diferentes tipos de reacciones, ¿no? Hay quienes, como Xochitl Gálvez, por ejemplo, que fue a hacer la denuncia, ¿no? Como un poco para, ¿no? La cara. Hay quienes defienden a estas personas, ¿no? Javier Lozano, por ejemplo, en una entrevista con Julio Astillero, dijo que él conoce, ¿no? Tanto a Domínguez como a esta persona que se llama Rafael, no me recuerdo, este, y que son buenas personas, ¿no? Y que ojalá se esclarezca porque, o sea, son sus cuates, ¿no? Y él no conoce que se haya dado ningún tipo de soborno o incentivo para la reforma energética. Y en fin, ¿no? Digamos, esa es la mesa puesta. No sé quién quiere empezar. Yo creo que David es una buena oportunidad para que, ¿no? Te desahogues de una vez, ¿no? La Saques todo furia. el- Exactamente. Adelante. Gracias, gracias. Mira, yo comenzaría por decir que, que nosotros siendo mexicanos tenemos la obligación y de señalar, de exigir que se haga justicia por todos estos crímenes que se cometieron de manera conjunta, pero yo como lo he dicho antes, hay que comenzar por la casa. ¿Sí? Yo sí voté por Morena, no me considero morenista, no me, y me considero de izquierda, y de entrada aquí en el movimiento, en este partido oficial, hay elementos suficientes para pensar que, por ejemplo, Barbosa sí está coludido, que sí aceptó dinero, el señor cumple con el perfil de los irresponsables que se dejan corromper. O sea, y no es porque yo quiera incriminar nada más porque sí, sino que también al no ser uno un comunicador, pues yo no tengo la obligación de formalizar mis opiniones y tengo la oportunidad de sí decir lo que siento y pienso. Y el señor sí cumple con ese requisito, ¿no? Va a empezar, él se brinca las trancas cuando se hace candidato de Morena a la gobernatura de Puebla. Ya había otro candidato que desecharon porque pues quizá no convenía. Y empezando por ahí, ¿no? Y más los nombres que vayan saliendo y tienen que caer. Tienen que caer porque si este es un proyecto serio, pues tendría que empezar por los que están más cerca, ¿no? Y luego barrer las escaleras de arriba para abajo. Después ya podríamos hablar de los que ahora sí ya se puede demostrar que están involucrados, cosa que siempre supimos. ¿Sí? Ya dice Ernesto Cordero que no sabe de qué le hablan, ya salió Lozano Alarcón a decir que cómo vamos a creer que sus amigos puedan actuar así. El gobernador de Querétaro ahora resulta que se siente perseguido y linchado. Y bueno, Calderón no ha dicho nada, pues creo que no tiene nada que decir. Peña Nieto no ha dicho nada hace mucho tiempo, pero yo sí espero que vayan cayendo, que este señor Gertz Manero de verdad cumpla con la obligación que tiene que ejercer, que es la de impartir justicia. Justicia no es venganza, ahora resulta que se sienten perseguidos y linchados, y dice Marco Cortés, pues que esta es la maquinaria del Estado en contra de ellos, ¿no? Pero él tampoco ha salido a decir, o sea, dijo algo así como que si hay responsables, que si hay gente que recibió dinero, pues que se denuncie, que caiga, pero es obvio que ellos saben quiénes fueron, ¿no?
O sea, es obvio que había gente que sí vendió el voto a favor de la reforma energética, que el PRI, que el PAN fueron los puntas de flecha para cometer este atraco. Nos prometieron competitividad, nos prometieron mejores precios de la gasolina, la liberalización de Inversión extranjera. inversión extranjera, o sea, porque sí lo dijo así López Obrador en su momento, nos prometen la panacea, pero este es un engaño, y en su momento hubo comunicadores, hubo opinólogos, hubo políticos que se le fueron encima por atentar contra estos eufemismos que nos decían, ¿no? El crecimiento, la competitividad, el crecimiento de los mexicanos, por fin salir al extranjero a competir. Al final, yo me acuerdo del gasolinazo de Peña Nieto, el último, la gente estaba tan enojada que hubo saqueos, no se justifica, ¿no? Que hubo pues, una pequeña parálisis de la economía, de la vida social de México por el miedo, por el temor, la incertidumbre que la reforma energética sí aportó a la comunidad, sea a la sociedad. A mí no me sorprende nada de esto. Creo que mucha gente no tiene nada que decir y que por el contrario tendrían que asumir, ¿sí?, su responsabilidad. Hay una versión de que Anaya recurrió a la fiscalía para señalar pues ciertos actos, ciertas maniobras de Calderón cuando era presidente. Es nada más una versión, tampoco podemos agarrarnos de especulaciones para hacer afirmaciones, pero de ser así, sí, si Santiago Nieto sí recibió una llamada de Anaya o lo recibió en su oficina o como haya sido, yo me preguntaría por qué Anaya no habló de esto cuando fue candidato, ¿no? O ahora que salen a relucir nombres y que hay videos y que hay pruebas, ¿por qué si en su momento se llega a probar que Anaya estaba enterado, por qué no habló de esto cuando buscaba la presidencia? ¿O por qué alguno de sus subalternos no alzó la mano para decir, en nuestro partido hay corrupción, pasó esto? Tienen que suceder ciertas cosas como lo que estamos viendo el día de hoy, pues para que ya haya señalamientos, ¿no? Y haya salvadero de pellejo de gente que pues no quiere que su nombre salga, o si va a salir, pues va a tener que cooperar por las buenas. Pero ¿por qué no pasó antes? Y la respuesta es porque la política mexicana es un negocio muy grande para ellos. No ha actuado en favor de México, sino nos pasaron por encima, ¿sí? México o sea, crecer 3-4% aparentemente en el pasado, año con año, era un logro, ¿no? Cuando realmente pues, se crecía así, pero por inercia. Aumentó el número de pobres, ¿no? Aumentó la desigualdad. En materia educativa no se progresó nada. Los niveles de felicidad de México, bueno, ahora se habla de eso, ¿no? Pero es algo que nunca se tomó en cuenta. Y creo que los responsables tienen que caer, tiene que haber, ¿no? Tienen que salir más nombres, y nosotros tenemos que estar al pendiente, ¿sí? No solo para hacerles este juicio histórico que está pendiente, que no es el que la ley emite, sino el que podemos hacer nosotros, pero sí dependemos de nuestras autoridades. Yo dudo mucho, la verdad, que Gers Manero de verdad se ponga la camiseta pues que pues él conoce a mucha gente, hay amigos de sus amigos que están involucrados, y yo de verdad dudo que se pueda llegar al fondo. Sí van a salir nombres, sí va a haber responsables, pero creo que al fondo no vamos a llegar. Se ha dicho aquí, es un reto para las instituciones mexicanas. Nada más como apunte, ¿no? El Financiero, digo, y otros medios publican que ya hay una denuncia formal también de Lozoya contra Ricardo Anaya. ¿No? La declaración dice, supuestamente, en específico, Luis Videgaray me instruyó entregarle 6.800.000 pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. Desde Luis Videgaray me instruyó recibirlo a él y a Ernesto Cordero en las oficinas de Pemex, muy quitado de la pena en el Four Seasons. Digo, esto no acaba de salir hace quizá una hora. ¿Tú qué opinas de todo este panorama, Karen? Pues que no es una buena semana para ser panista. Esa no. Puro pan de muerto en agosto. Un milagro más de la 4T. Miren, aquí hay algo como que tenemos que puntualizar. Y a lo mejor quienes
estén en contra de López Obrador, muchos son panistas, no tanto porque estén de acuerdo como con serlo panistas o porque se identifiquen como tal, sino porque existe una oposición clara a López Obrador. Y eso significa estar en contra de su proyecto de gobierno. Y quizás se enojen por lo que yo os diga, pero si hubo un expresidente del partido PAN que salió con nexos en el narco comprobados por infinidad de investigaciones periodísticas. Si algunos de sus secretarios y su cuerpo policíaco también tuvieron nexos con el narco, si el gobernador de Tamaulipas parece que también, no sería entonces descabellado pensar que desde la opinión pública, desde nosotros o yo a título personal, que el PAN es un narcopartido, ¿no? Es una aseveración que no suena descabellado de acuerdo a toda esta serie de evidencias que estamos viendo. Entonces, sabemos hasta ahorita la información que tú nos diste, Omar, que lo de Anaya, que no me sorprende, y que pagó a panistas para ganar gobernaturas, para operar su campaña presidencial. Esto significa, es algo que ya sabíamos, o sea, no es que no nos sorprenda, o sea, lo sabíamos, lo intuíamos, muchas veces se dijo y no se tenían como que las pruebas. Y aquí es dos puntos muy importantes, no son hechos aislados. O sea, a mí me sorprende que el gobernador de Querétaro salga como, es que cómo es posible que en mi partido haya pasado eso si yo lo ignoraba. O sea, me refiero a que nos está viendo la cara de tarados a todos, como si él no supiese todo lo que está pasando cuando sabemos que esto ya no solo implica casos aislados, esto es una situación de que los partidos políticos están tan corruptos en sus estructuras de poder que están dentro de un esquema trabajan como un esquema de delincuencia organizada, o sea, como un grupo estructurado de personas que cada uno tiene me atrevo a decirlo, como una función. ¿Y cuál es el fin? Pues acumular poder por medio de sobornos, extorsiones, bla, bla, bla. Entonces, aquí me deja muy claro que a nosotros, por lo menos a la opinión pública, no nos sorprende. O sea, ninguno estamos sorprendidos de que se nos diga esto. Lo que me preocupa muchísimo es que se le siga considerando a Ricardo Anaya como un contrapeso al PAN, a la oposición moralmente derrotada. Y eso es a lo que nos referimos cuando se dice moralmente derrotada, porque no tiene ningún eje de ética. O sea, es un partido político que está corrompido hasta hasta sus entrañas. Y el problema es que se está demostrando vía judicial con este proceso. Y a mí me parece como muy absurdo todavía que Ricardo Anaya como tal, como el PAN, no estén construyendo ningún cuadro, y esto puede hacer, ojo, que al no haber un contrapeso político real, porque obviamente perdieron cualquier signo de, si es que alguna vez lo tuvieron, de credibilidad. Exacto, o sea, como de, no sé cómo describirlo, como, porque ya nadie le tiene como feo, como, no sé, como credibilidad, perdón. ¿No? Exacto. Entonces, ante este vacío de poder que está dejando al no tener una oposición, porque estamos en una democracia y claro que AMLO requiere grupos de las fuerzas políticas para hacer un equilibrio. Esto puede dejar un vacío de poder enorme y que surja, no sé, un loco fascista espantoso, horrible de la derecha más extrema, porque pues estamos viendo que el PAN se derrumba y que todos están saliendo como ratitas del barco, porque eso está pasando, todo el mundo se está deslindando, todo el mundo está diciendo, no, es que yo no sabía, que mira, fíjate qué cosa, ¿no? Entonces, es un video muy claro, no hay como el video así como que de cámara de seguridad, que pues parece que no, este es un video frontal, donde se ve a las personas y no hay forma de que no se identifique quiénes son, y pues se ven los fajos literal de billetes. Que no lo ha visto, pues dense una vuelta, está en todos lados. Me parece que es muy peligroso porque nos está dejando a la oposición sin un contrapeso legítimo. Y esto, pues, para el PAN va a significar la muerte electoral en 2021. Sí, definitivamente es un golpe durísimo, ¿no? En la misma semana donde el Reforma, ¿no? Decían en una encuesta que el mismo Anaya, ¿no? Es visto por las personas que ven menos favorablemente a AMLO, lo ven como el principal opositor, ¿no? Entonces, o sea, horas después empiezas a surgir todas estas cuestiones y efectivamente, o sea, no se ve, no se alcanza a vislumbrar
una clara figura, ¿no?, de la oposición que pueda pues reflejar un cierto descontento que ciertamente existe en distintos sectores de la sociedad. Digo, uno, ¿no?, la cuestión afluente, no educada, blanca, ¿no? También hay que decirlo mayormente. Y digo, hay descontento legítimo por deudas, por ejemplo, en seguridad, ¿no?, en feminicidios, en cuestiones, y que se están tratando de colgar de esas luchas sin mucho éxito, ¿no?, sin mucha calidad moral por todo este entramado que existe alrededor. ¿Tú cómo ves todas estas cuestiones, Gus? Eh, bueno, en primera, creo que nuestros políticos también tienen, o ya sabemos de dónde cojean, ¿no? Creo que sus amistades los están delatando bien cabrón, porque todo graban, güey. No sé qué les pasa, si son fetichistas o algo así, pero todo graban. Y la verdad es que siempre sale a la luz, ¿no? Y le pueden preguntar también a Bejarano, y así hay una larga lista de gente que ha salido como spoileada ante la sociedad gracias a estos famosos videos que los incriminan de manera clara. Ahora, estoy completamente de acuerdo con ustedes y lo veníamos platicando. No entiendo cómo hay gente que se sigue aferrando a esta nueva oposición, ¿no? Este nuevo PRI, este nuevo PAN, que buscan únicamente ser reaccionarios y colgarse de cualquier detallito que salga a la luz en contra de la 4T para pronunciarse en contra de todos los errores que se han llevado a cabo durante esta administración. Tratan de desviar todo el foco y lo tratan de llevar hacia, por ejemplo, llamar Doctor Muerte a López Gatell, o sea, toda una serie de argumentos sin sentido y que no son más allá que patadas de ahogado. Desafortunadamente también, para mí, y es una verdadera pena, ¿no? Nuestros políticos han estado acostumbrados a recibir un cierto trato preferencial, llámenlo como quieran, gracias a corrupción, gracias a los compadrazgos, lo que ustedes me digan. Estas personas se han acostumbrado a que todos los actos que han llevado a cabo, todos los enriquecimientos ilícitos que han hecho a través de los años, ¿no? Y gracias a las famosas instituciones que se lo debemos al PRI, ¿no? Plutarco Elias Calles, bendito sea Dios. Este sentimiento de endiosarlos que últimamente el PRI ha estado pronunciando, ¿no? Que contra ellos no hubiera sufrido esta cantidad de muertos, que la seguridad estuviera en otros números, cuando nosotros sabemos la realidad. Pues esta maraña, ¿no? Que ellos mismos se están inventando y que no saben realmente de dónde agarrarse para tapar todo este tipo de cloaca que ha abierto el señor Emilio Lozoya, de verdad es sin sentido y para mí es hasta ilógico porque los tipos, por un lado, sacan comunicados de prensa, se pronuncian en contra de este tipo. De hecho, el mismo PRI va a demandar, ¿no?, al mismo Lozoya porque se dicen víctimas, porque pobrecitos. Todo ese desmadre está encaminado únicamente a tratar de querer limpiar el nombre, el cual también ellos mismos se contradicen, porque la gente, y me estoy refiriendo a Osorio Chong y a estos bonitos personajes, están buscando agarrar cualquier tipo de instrumento legal, llámese amparos y demás, ¿no? La señorita esta también de la que hablamos hace unos episodios, si me recuerdan su nombre, que estuvo en la campaña también con Mid y que estuvo en Cancillería hace un tiempo. Vanessa ¿Perdón? Rubio, sí. Exacto, que de la noche a la mañana le salió un amor, ¿no? Por la docencia, chingón. Entonces, yo me voy a ir a Londres, amigos, voy a dar clases porque, claro, yo soy el profe, ¿no? Sobre Entonces, todo ahorita que no hay academia, ¿no? exacto, y de la noche a la mañana, insisto, le sale un amor increíble, ¿no? Para transmitir conocimiento y encontrarse con Karime Lozano, me imagino, ¿no? Allá en Londres. Entonces, te digo, es una serie de incongruencias y créanme que da coraje, da risa también, pero por supuesto a nosotros nos compete únicamente exigir justicia y desafortunadamente, también es un tema que muy bien ya señalaban, deja a esta oposición, y estoy entrecomillando mi pronunciamiento, muy, muy mal parada frente a unas elecciones próximas o en un futuro a mediano plazo. Desafortunadamente también creo que el hecho de que existan desde
la bronca con García Luna, lo que ha venido sucediendo con con Calderón y sus demás nexos, ¿no? Con las agencias de inteligencia antidrogas de Estados Unidos y demás, todos estos dimes y diretes que incluso, ¿no? Se han llevado embarrados también a la ex embajadora de México, de Estados Unidos, perdón, aquí en México, también el actual embajador, el señor Christopher Orlando y demás, todo esa verborrea de ideas y demás, no dan otro resultado más que darnos cuenta de que ese es el PAN, ¿no? Esa es la oposición que quitó al PRI del poder y que se decían que iba a ser un nuevo gobierno y llevar a una persona distinta al poder como Fox, ¿no? Para darle a los pobres, ser el Robin Hood y demás, cuando el señor, el único que se enriqueció fue él y su familia, ¿no? Si no, pregúntenle al rancho cómo creció después de su sexenio. Entonces, qué tristeza que tengamos que focalizar esos temas de oposición sobre únicamente manchitas, ¿no? Que en este caso serían manchotas, y no podamos realmente contribuir a criticar temas reales que hay en la 4T y que hemos venido pronunciando a lo largo de estos episodios y que hoy día se olvidan y que únicamente estamos enfocados en este tipo de cuestiones. Es lo que a mí me preocupa, porque sí tenemos muchísimas cosas en la agenda que deberíamos estar criticando, por ejemplo, que hemos pasado los 60,000 muertos, las cifras de asesinatos, de inseguridad y demás. Entonces, qué tristeza, pero esta es nuestra realidad. Sí, totalmente. Digo, nada más una precisión. Creo que te referías a Karime Macías, la esposa de Javier Perdón, Duarte. Dijiste Lozano y esa me suena como una actriz, ¿no? De telenovelas por ahí noventera. Déjenme lo googleo. Sí, no sé, pero Sí, pero era Macías. Karime yo Lozano. quiero también. Ah, sí, era la de esta novela, la de Niña Amada Mía, no sé. Ay, digo, no Según, veo novelas. La estoy según googleando. según Wikipedia, tienes toda la razón, niña amada mía, 3 mujeres y quiero amarte. Claro que Ese. no las he visto, pero pues obviamente mi pronunciamiento me va a delatar, así que no voy a agregar nada más. Ok. Eh, Adelante, yo Karen. quisiera, sí, nada más una pequeña cosa y en el tenor de ideas que también nos decía Gustavo, aquí hay algo muy importante. Obviamente toda la política, hay personas en la política que tienen muchísimo, muchísimo tiempo siendo políticos, servidores públicos, y algo que yo le voy a criticar y siempre le he criticado a la 4T es que haya reunido a su alrededor López Obrador a figuras del PRI, y eso no, digo, eso no nos ha sorprendido y de hecho ha sido uno de los grandes temas de debate y que se le critica mucho y que yo personalmente le critico a López Obrador, el hecho de que parece que López Obrador o que AMLO tiene este poder de que su sola presencia va a purificar los actos de los demás. O sea, no recordemos que él dice, parece que todo cabe en López Obrador sabiéndolo acomodar y no es cierto. Trae dentro de sus gabinetes, dentro de sus subsecretarías, dentro de sus coordinaciones a gente de la administración pasada que tienen cola que les pisen. Yo personalmente, porque estoy en la SEP, yo siempre he criticado que Esteban Moctezuma Barragán sea ahora sí que el secretario de Educación Pública cuando es una persona que tiene cero instrucción técnico-pedagógica. Yo siempre, y es algo que repito, y es algo que siempre, cada que me agarro un coraje entrepado, vuelvo a decirlo. A mí me parece que también un problema de la 4T es eso, o sea, recordemos que Esteban Moctezuma fue secretario de Desarrollo Social cuando estuvo en el gobierno de Ernesto Zedillo, también fue, creo que, secretario de Gobernación. Me refiero a que el hecho de que tenga una carrera política en un partido, y no estoy diciendo que Esteban Moctezuma tenga, digo, un caso específico, pero se reciclan las figuras políticas y no se traen, o sea, no se barre completamente el sistema y se sigue trayendo a estas personas en aras de que como su experiencia política, como ya tienen muchos años gestionando política pública dentro de la administración, se cree, no sé hasta qué punto es tan peligroso traer a estas figuras, que si bien yo no estoy haciendo señalamientos, muchas veces sí, claro que sí, muchos traen con la que les pisen, otros parece que no, pero traerlos de reciclado en reciclado en vez de barrer con todas estas figuras y decirles borrón y cuenta nueva y traer a gente nueva al sistema, gente brillante, gente que no solo académicamente, sino pueden construir carrera política y ser a la vez servidores públicos realmente comprometidos al servicio del Estado. Eso es lo que yo le critico y siempre le voy a criticar. Caso especial, Esteban Moctezuma, lo de la SEP,
que es para mí un error garrafal haber puesto a alguien que es político economista al frente de la política de educación en México. Creo que hasta que no hagamos realmente Morena como proyecto nacional, desarticule todas estos y también se vaya deslindando de todas estas figuras viejas y tráigase así a personas brillantes, caras nuevas que han servido mucho en el servicio público, pero que no han tenido ningún caso al que se les vincule, hasta creo que es este punto no vamos a tener también legitimidad hacia la 4T. Eso sí es algo que yo creo que sería importante rescatar y ojalá que no que sea para las elecciones en el próximo año que tenemos caras nuevas, no desconocidas, porque sí debe de haber personas que tengan ya como que pues un cierto, experiencia en la administración pública, pero yo espero que no sean como siempre los mismos a los que se les siga ligando, porque parece que reciclamos en la política mexicana, ¿no? Parece que siempre son como las mismas y nada más se les cambia y nada más como que se les va jineteando entre secretarías, ¿no? No sé, chicos, ¿qué piensen? Sí, digo, todo esto o sea, tendrá repercusiones políticas. Se habla de que Moctezuma podría ser, ¿no? Candidato a una gobernatura el siguiente año. Lo mismo con el secretario de Seguridad Pública, ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver. No me acuerdo. ¿Durazo? Sí, Ay, ¿no? este señor, ¿no? Lo estamos aquí, policía de Ay, no sé, chicos, ¿quién es? A mí se me fue, sí, ¿no? ¿Es Durazo? Sí. Creo que sí, es Durazo. Uh-huh. Pero bueno, o sea, en este reciclaje, ¿no? Y en este giro se habla de Santiago Nieto que puede ir para Querétaro, ¿no? O sea, sí. efectivamente tenemos una política y un sistema más clientelar, ¿no? Más transaccional que de ideales, que de políticas públicas, que de promesas, ¿no? de campaña. Se supone, ¿no? que López Obrador transformaría toda esa parte y la verdad es que si bien ha tenido logros importantes, ¿no? Yo destacaría el tema de los programas sociales, ¿no? De la pensión para adultos mayores, de cuestiones que benefician, ¿no? materialmente y transforman la realidad de millones de mexicanos y mexicanas. Eh, Otras cosas, ¿no? Como estas operaciones políticas y cuestiones de poner empresarios, ¿no? en posiciones estratégicas. El mismo Alfonso Sí. Romo, ¿no? El nuevo secretario de Comunicaciones, que siempre se me va su nombre, pero que es beneficiario directo del proyecto de Dos Bocas. Creo que es Víctor algo, no me acuerdo. O algo con V, pero bueno. O sea, eso no ha cambiado, pues, y la estructura de poder y de, ¿no? corruptelas y clientelismos no ha cambiado fundamentalmente en el país como debería. Y digo, esa es una deuda que sigue teniendo hasta ahora. No sé ustedes qué opinan. Gustavo. Gustavo, ¿andas por ahí? Creo que se nos fue. Se nos fue. Sí, se fue Gustavo. Bueno, ¿quieres opinar, David? Y ahorita que regrese Gus o que se desmutee, pues que participe. Sí, eso que dice Karen es algo que creo que todos los que tenemos un poco de autocrítica o de crítica constructiva, sí podemos señalar, que es el hecho de que la 4T sí está plagada pues de dinosaurios, ¿no? Que Sí. tienen un montón de Uh-huh. cola que les pisen. A la hora de hablar de un proyecto nuevo, yo me imagino rostros nuevos, confiables, que después no vayan a enjuiciar por cosas pendientes que tengan en el pasado, pero no nada más esos impresentables que ya, o que fueron priistas o que tuvieron otros cargos donde las cuentas no cuadraban, sino también de aquellos individuos que no tienen la preparación, que no se justificaría que ostenten un cargo público como el señor Cuauhtémoc Blanco, como Ana Guevara, ¿sí? Como la mismísima San Juana, que bueno, sí tiene un historial en la actividad pública, pero pues también la calidad de las personas cuenta mucho, la calidad humana cuenta mucho, ¿sí? Para ejercer un cargo de esa naturaleza. Y la 4T sí está reprobada. O sea, hay elementos rescatables. El señor Santiago Nieto creo que es un ejemplo
Por más que a Ermeréndira la señalen y hasta el día de hoy no le han comprobado nada, sí hay, es decir, sí hay quien pueda salvarse en este barco, pero sí hay muchos alrededor de López Obrador y que son impresentables, que no podrían defenderse ante un juicio, bueno, el escrutinio público evidentemente no es una unidad de inteligencia donde nosotros aportamos pruebas para opinar, pero ya cuando el río suena, pues quiere decir que algo hay, ¿no? Quiere decir que, bueno, que sí hay un descontento. Y este es un peso político que después sí va a costar caro. Y cuando en un debate presidencial el próximo candidato de la izquierda se enfrente con, espero que sea alguien serio de la derecha y le diga, oye, mira, ustedes estaban rodeados de o sea, nosotros sí, ya nos enjuiciaron, pero ustedes tenían a Cuauhtémoc Blanco, pero ustedes en la fiscalía tenían todavía gente de García Luna, sí, pero ustedes, entonces, esta maniobra, sí, de incorporar figuras, pues que ya no están vigentes, como Bartlett, pues tiene un costo y ese costo tendrá que pagarse y yo supongo que se va a pagar caro. Hace rato decías algo bien importante, Omar, o me parece que fue Karen, que corremos el riesgo de tener que recurrir, que se tenga que recurrir al fascismo para imponer una figura de derecha que sea un contrapeso, porque pues, contrapesos no hay por más que Reforma todavía nos quiera vender a Ricardo Anaya como un contrapeso, no hay. Entonces, Calderón, obviamente Calderón no lo es. Margarita Zavala, perdóneme, pero no oí las 3 palabras constructivas cuando hace un discurso. Entonces, el que venga sí tiene carnita de dónde agarrarse. Entonces, si no se resuelven estos problemas, estos inconvenientes al interior de la izquierda mexicana, probablemente, ¿sí? No haya con qué defenderse frente a un debate o en un discurso en el que se señalen estos errores que sí existen, ¿no? No estamos hablando de que los errores son del calibre del prismo, del panismo, donde ponían a directores de Coca-Cola o de Walmart al frente de las instituciones o de algunas oficinas, pero la incompetitividad sí, sí cuesta y cuesta mucho. Entonces, también nosotros creo que tendremos que empezar por ahí, como yo lo decía hace rato, empezar por los problemas que hay en casa para, pues después criticar al panismo, ¿no? Que tiene todos los elementos. Hoy el gobernador de Tamaulipas, bueno, ya lo mencionamos, pero pues ya está vinculado en un proceso judicial en Estados Unidos, ¿no? La DEA parece que ya por fin sale que las cuentas de sus números no cuadran y que sí está ligado al cártel del Golfo, ¿no? Pero bueno, por ahí tenemos que empezar y sí tenemos, creo que a diferencia de muchos panistas, donde no hay quien alce la mano y diga, sí, cierto, sí la cagamos aquí y este güey es responsable de esto y aquel sí hizo aquello, este sí dijo esto. Bueno, Calderón tiene fotos con Mario Marín, ¿no? Cuando dijo que lo iba a encerrar en su campaña. Cosas así, pero nosotros tenemos que estar al pendiente de este proceso. La izquierda es nueva en México, pero tenemos que estar al pendiente para poder exigir que se ejerza, ¿sí? El poder como tiene que ser. Sí, digo, la izquierda es nueva en el poder, ¿no? Como tal. O sea, en México hay una tradición histórica de izquierda como tal. Y, eh, digo, sin embargo, veo poco de eso en, en el círculo cercano, ¿no? El López Obrador. O sea, parecen tener más influencia este sector corporativista, este sector clientelar, que sí toma decisiones, ¿no? De política pública en temas de educación, en temas de infraestructura, en temas de medio ambiente, ¿no? Y que es francamente preocupante. Sobre el tema de la oposición, solamente me gustaría destacar que si bien hoy, ¿no? Y esta semana en particular parecen totalmente derrotados, no hay que subestimarles, ¿no? O sea, porque detrás de ellos y ellas, menos ellas que ellos, hay grandes intereses económicos y hay nexos internacionales. Y veamos las experiencias recientes de Brasil, ¿no? Donde hubo, por ejemplo, un golpe de Estado suave, ¿no? Un golpe de Estado institucional, digo, financiado y operado y dirigido desde el exterior, ¿no? Desde el norte del continente. Eh, También el ejemplo reciente, ¿no? De Bolivia, donde una persona eh,
francamente desconocida, ¿no? Entre el público. Ahora es presidenta interina y quién sabe hasta cuándo, ¿no? Porque está pateando las elecciones. Digo, hay una huelga general en Bolivia tratando de reclamar la democracia que les quitaron, o sea, que les robaron materialmente a través de instrumentos de política exterior de los Estados Unidos como la Organización de Estados Americanos. Eh, o sea, esto, eh, digamos, lo vemos quizá lejano, ¿no? Eh, pero podría pasar también acá. O sea, esas élites económicas no están muy contentas, que digamos, con López Obrador, por más que esté Salinas, ¿no? Ahí al lado, y esté Slim, que es mucho políticamente correcto, por lo menos en el discurso público, pero que el discurso interno, si alguien estaría en contra de las políticas de López Obrador o el que tiene más intereses económicos, pues es el que más dinero tiene, ¿no? En el país. Entonces, o sea, sí, hoy están moralmente derrotadas, hoy están por los suelos, pero no las perdamos de vista porque en cualquier momento, y seguramente el siguiente año que hay elecciones, van a estar muy, muy voraces y feroces, ¿no? En sus accionar político. No sé si por ahí Gustavo regresó o no. Sí, sí. ¿Gustavo? Ah, Sí, Creo sí. creo que no me escuchaban, pero este, vale. estoy de vuelta. Adelante, Gus. Claro, ya nada más para tratar de amarrar este temita que traemos. Todos sabemos que cuando llegó la 4T, ¿no? Al poder y que lo hizo de manera apabullante en las elecciones por N número de razones, sabíamos que no se iba a producir el cambio de la noche a la mañana y esto justamente era lo que esperaba la misma oposición, ¿no? Demostrar ese tipo de detalles y decir, ¿saben qué? Ese partido, este presidente, porque ellos veían únicamente a la oposición a López Obrador, ¿eh? O sea, del partido se olvidaron casi por completo, veían únicamente la figura antagónica a López Obrador y el hecho de que el señor haya llegado ahí y de que arrastre, ¿no? Estas tradiciones tristemente muy arraigadas del mexicano, de los famosos compadrazgos, perdón, del reciclaje político, de los amiguismos, sabíamos que eso iba a suceder, no era algo nuevo, es algo que desafortunadamente se ha presentado en la historia política de México y no sé si a nosotros alguna vez nos toque, ¿no? Que esto ya deje de suceder, porque únicamente sabemos, ¿no? Están ahí muchísimas de esas personas, porque por un gran cúmulo de intereses que están detrás, y ya lo señalábamos bien, ¿no? No por nada este famoso contrato televisivo, ¿no? Por el cual la educación básica se va a llevar a cabo, que por cierto ya va a empezar la próxima semana, no se dio de gratis, ¿no? O me van a decir que preocupación, ¿no? De los medios de comunicación y estas flechas de mando como Azcárraga Gallán, como el mismo Salinas, ¿no? Como los Vázquez Raña. Esto no es amor, salvo que ustedes digan lo contrario, esto no es un amor, ¿no? Hacia los niños que pobrecitos están encerrados. ¿Cómo los vamos a llevar a la escuela? Vamos a llevarles educación a través de la tele, porque la tele es un pilar en la formación de todos los mexicanos. Por favor, ¿no? O sea, sabemos que detrás de ello, ¿no? Hay intereses y lo vimos desde la misma visita de López Obrador a Estados Unidos, se llevó a estas personas, aquí mismo lo criticamos, ¿no? El perfil de personas que se llevó a la famosa cena que hubo en la Casa Blanca con Donald Trump, aquí lo hicimos, ¿no? Que faltó cierta autoridad política en materia energética, en materia de comercio y demás, el señor se llevó a sus amiguitos, ¿no? De telecomunicaciones. Es una tradición que ha venido sucediendo, yo espero que la 4T en general y la izquierda, ¿no? Hablando como un ente político en México, trate de desaparecer estas tradiciones que no alimentan en nada las instituciones y que, al contrario, las nutren de pudredumbre, ¿no? De corrupción y de prácticas políticas arcaicas que eran únicamente llevadas a cabo por el partido que duró más allá de 70 años en el poder. O sea, el PRI, ¿no? Ah, no, yo iba a decir el pez, pero exacto. Pero el PRI también es buen ejemplo. Pues sí, bueno, yo no sé si tienen algún otro tema. Yo, chicos, Bueno, nada más lo de educación.
lo de educación, lo que comentabas, Gus, Sí. igual lo mismo que mencionaba, ¿no? Que fue también como tema en la semana muy, 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 muy criticado, y como yo lo mencionaba también de Esteban Moctezuma. No crean que tengo algo personal contra él, ¿eh? O sea, no es que No tiene nada de malo. que yo No, lo odie. O sea, en serio, porque parece que de verdad es como muy, muy tema personal. Es que entiendan que, bueno, pues yo, pues sí, como que no es personal, pero sí me saca mucho de onda esta parte de que, como ya lo he mencionado, no solo lo eligieran para dirigir la política educacional a nivel nacional, sino este comentario, ¿no? Que cuando lo entrevistaron, no sé en qué medio, si ustedes sepan, creo que me parece con Adela Micha, Con que Adela los Mitchell, sí. sí, ¿verdad? Que los programas educativos por televisión habría como duetos, porque esa fue la palabra que usó. O sea, que los maestros los acompañaran en pantalla, conductores de TV, y, y pues la verdad es que sí, no solo, bueno, yo que estoy en el sector educativo es una bomba, todas las maestras pusieron el grito en el cielo, porque denigra mucho o parecía denigrar mucho el papel que el docente tenía. De hecho, cuando todo esto de que la televisión se iba a usar como el medio para hacer la política como de emergente de aprende en casa, de hecho no se les consultó. Al sistema educativo solamente nos llegó indicación al mismísimo estilo de los viejos tiempos, de te llegó el memo y así va a ser, y adapta a tus contenidos educativos a como puedas. Entonces, cuando dice esto, de por sí ya el parte importante del sector magisterial ya estaba como descontento porque no se le había en ningún momento considerado para la estrategia. Bueno, dijo, bueno, que ya, bye. Y pasa esto, sí fue como una bomba, sí fue muy criticado y fue muy, 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 una parte como de sentir que al docente, la figura del docente solo va a ser como, pues prácticamente decorativa, ¿no? Entonces, pues ya como que después él hizo bolas el engrudo y dejó que siempre no, que porque la televisión era un medio en el que pues era difícil y necesitaba un tipo de comunicación diferente, maestro alumno, que ya tener en pantalla y que iba a ser como facilitadores, ¿no? Bueno, aquí, y eso como que sí me quedé bien claro, Esteban Moctezuma podrá haber salido de TV Azteca, pero TV Azteca jamás salió de él. Entonces, haber dicho esto sí muestra como que su visión completamente empresarial. Entonces, a mí, absoluta desgracia, error político mayúsculo para AMLO, que el sistema educativo nacional esté liderado por un empresario, alguien con cero instrucción docente técnico pedagógico, porque un docente, yo que me la vivo rodeada de trabajando con docentes todo el tiempo, nunca hubiera hecho este tipo de mención. Le hubiera dado más peso al valor docente, y creo que ahí sí fue muy criticado, y a mí sí fue un error como lo expresó principalmente. Entonces, yo espero que esto va a causar también mucha diserción de escolar de los alumnos. Muchos padres de familia van a decidir no escribir a sus niños este ciclo escolar, que tomen otro tipo de actividades. Muchos lo toman como un año sabático, hacer homeschooling en vez de estar en el sistema como educativo, porque también este tipo de comunicación hacia la población, híjole, hay que tener mucho cuidado, y más cuando tienes, porque los niños, ¿no? Es así como que la gente es muy recia a los niños. O sea, ¿cómo manejas esto? Es un tema muy delicado. Fue un error muy grande. ¿Cómo lo expresó? Híjole, pues le llovieron piedras. O sea, pobrecito. Yo también cuando lo vi puse el grito en el cielo y dije, Dios mío, no. Sí, no, no, no. Yo lo vi y dije, no. O sea, como, no, no es personal, ¿eh? O sea, si me está escuchando, señor Moctezuma, patroncito, no me vaya a correr, pero yo no estoy de acuerdo en cómo lo expreso. Que aguante vara. No me vaya a correr, no, imagínate. Luego, Sí, bueno, y Luego, ¿qué más allá hacer? de cómo se expresa, es la implementación, ¿no? Como tal, o sea, porque como dices, o sea, parece y es evidente que confía más en el sector empresarial y en las televisoras claro, que en el sector magisterial, ¿no? Que se supone que es la base, que es la fortaleza, pues, del sistema educativo nacional. O sea, si no confías en tus maestros y maestras, pues, o sea, quién está generando los contenidos, ¿no? Él ya dijo, y el presidente López Obrador también dijo que sí hay un grupo de especialistas, pero ¿quiénes son? Pues quién sabe, ¿no? O sea, a ¿sabes? quiénes se No, les ni eso. consultó, o sea, al magisterio claramente no, o sea, ni al CENTE, que ha estado mucho más planito, mucho más amilanado, mucho más conforme. Digo que tampoco es de extrañar, o sea, ¿no? El liderazgo del CENTE normalmente
se doblega, ¿no? O se conforma Sí. o con el poder, ¿no? Para eso fue creado, pues, ¿no? Se alinea, sí, claro, claro. Exactamente, por Felipe Calderón. La CENTE, por otro lado, ¿no? La coordinadora es así que ha estado mucho más activa. Ya hay algunas movilizaciones en toda la República, principalmente en el sureste del país y en la Ciudad de México. Y bueno, o sea, es que en realidad sí es un escándalo, ¿no? Que estés confiando más en el sector empresarial, en tus cuates y en tus compadres, que en la fuerza y en la innovación y en la capacidad de adaptación y de creación de materiales útiles para niños y niñas en esta etapa emergente, ¿no? O sea, a mí Sí, también porque me no parece solo el una tragedia. sistema educativo. Sí, Sí, claro, o adelante. sea, y la verdad es que mucha gente, y eso aprovecho para hacerme como promoción, un poquito ya para cerrar el tema, el sistema educativo no solo son los docentes que son el pilar fundamental, o sea, tal cual. Existen una cantidad inmensa de figuras educativas que estamos en el sistema educativo, los que somos apoyos técnicos pedagógicos, los que son los asesores, supervisoras, directores, maestros especialistas de unidades de aprendizaje especial, por supuesto el personal de apoyo asistencia a la educación, desde los cocineros en escuelas de tiempo completo, los conserjes que son parte fundamental para el servicio, todos son parte esencial, los apoyos administrativos, etcétera. Entonces, a mí como que esto es ningunearlo. A mí me pega personalmente, ¿no? La verdad es que sí sentí así como que me echó una bala en mi corazoncito. Dije, ay, Dios mío, pues no es que nos están ninguneando. Digo, esto personal, un poquito más personalmente, pero haciendo objetivamente, el sistema educativo está conformado por muchísimas personas que son, como todo en esta vida, hay gente, pues bueno, que a lo mejor no es tan excelente, pero hay personas excelentísimas dentro del sistema educativo, docentes con muchísima experiencia, tanto formación académica como experiencia con los niños. Entonces, decirle al docente que ellos no pueden hacer el trabajo cuando, pues yo veo docentes que manejan así a los niños y los traen cortitos, 45 alumnos sin broncas, y que les digan que detrás de una pantalla ellos no pueden hacer ese mismo trabajo cuando se les ve que lo pueden hacer, es ningunear, ¿no? Creo que sí, es como un golpecillo ahí bajo, al todo el sistema educativo y, híjole, yo pues no me lo tomo personal porque sé que no me lo hizo a mí como directamente, pero pues la verdad es que sí se pasó, ¿no? Pero esa es una mentalidad empresarial, esa es la mentalidad que tiene. Digo, ¿y por qué no les están haciendo, o sea, las empresas televisoras no nos están haciendo un favor, ¿no? Se les va a pagar una lanísima que según va a ser pública y que no va a salir tan caro, pero va a ser una lana. Y eso significa como un rescate a una industria moribunda, ¿no? Porque de hecho, pues los contenidos de televisoras pues ya van en total decadencia, ¿no? A pesar de que muchas personas ya tienen televisores, todas, el 94% de las familias mexicanas tenemos televisor en nuestra casa, preferimos los contenidos que tienen mayor valor por stream, ¿ok? El contenido que nos ofrece Internet a los que nos ofrecen las televisoras. Y haber hecho esto, pues es un rescate a un sector que debería de ya morir porque no se renueva, ¿no? Entonces, sí es un golpe bajillo ahí, pero pues a ver qué pasa, a ver cómo nos va el siguiente, este ciclo escolar, a ver si no a ver cómo nos va. Sí, no, sí, yo ya me encomendé. Sí, no, definitivamente es un tema complejo que ya vamos a empezar a ver ciertos resultados a partir de la siguiente semana. Y vamos a ver qué tal. No sé si tengas un comentario, Gustavo. Sí, bueno, mira, yo quiero decir que afortunadamente crecí en un ambiente donde el personal docente ha estado presente. Bien hecho, verso sin esfuerzo. Personalmente, insisto, mi madre, tengo muchas tías que fueron docentes durante su carrera profesional y yo la verdad puedo decir y asegurar que el compromiso que tienen estas personas para con los alumnos y la educación de los mismos es pero inmensa, ¿eh? O sea, Sí, realmente inmenso. el amor que le tienen a un grupo cada que termina un ciclo escolar es bárbaro. Realmente el compromiso, no solamente con que el niño aprenda, ¿no? Sino que, o aprenda a sumar, aprenda el sujeto, verbo, predicado, sino que el niño tenga valores, tenga respeto, Cierto. ¿no? Dentro del salón de clases y fuera del mismo, realmente es una labor titánica y yo puedo decir que sí existe, ¿no? Ese vínculo entre el maestro o alumno, al menos durante Ay, medio sí. día, ¿no?
que es cuando el niño pasa el tiempo en el aula. A mí sí me preocupa y realmente yo estuve totalmente en desacuerdo, no sé si ustedes lo estén, con el homeschooling. ¿Por qué? Porque eso, creo yo, te priva totalmente de toda interacción y eso realmente a la larga puede tener un buen de problemas bien cabrones de relación, de crear de crear contacto Vínculos. a nivel profesional, Vínculos. exacto. No, ya. Inhibe, no, 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 Ajá. o sea, inhibe tu capacidad realmente para desarrollarte a nivel interpersonal. Eso es bastante peligroso y a la larga, insisto, a la hora de buscar trabajo, de tener contactos de negocios y demás, eso te puede afectar muy cabrón. Ahora, sí me preocupa bastante que, como dice Karen, el papel de los maestros esté en un segundo lugar. ¿Por qué? Porque yo he vivido ese proceso, ¿no? He vivido el hecho de que una persona tenga que preparar su plan de estudios, tenga que preparar su clase, tenga que preocuparse por evaluar al alumno, porque es un proceso que lleva tiempo y no nada más es de bien o mal, no, es entender que cada niño tiene necesidades distintas y aprende de diferente manera. Es decir, es no solamente decir, no, el niño no subrayó el sujeto, está mal. No, es entender que tal vez esa persona, ¿no? Aprende distinto a la que está a su derecha y hay que crear nuevos métodos, nuevas didácticas para que el conocimiento se transmita de manera correcta y el niño no solamente entienda que Quiroga es el sujeto en una oración donde Quiroga está llevando un podcast, sino que entienda cuál es la esencia del mismo, ¿no? O sea, no quiero... Mi esencia. Exacto, o sea, no quiero meterme en temas que estén relacionados con la pedagogía ni demás, porque la verdad no conozco. Sin embargo, sí puedo decir que es un proceso complicado y el hecho de que a los maestros no se les tome en cuenta o no se les haya tomado en cuenta siquiera a la hora de llevar a cabo este proyecto me preocupa demasiado, porque estas personas no entienden que el contexto en un salón de clases cambia dependiendo de cada ser humano. Totalmente, y de nuevo, ¿no? La confianza está puesta en este sector empresarial y en el medio, más que en la sustancia, ¿no? En el alumnado y principalmente en el magisterio, ¿no? Que es, digamos, quienes deberían soportar, ¿no? Y ser consultados y consultadas para estos temas de innovación y creación de contenidos y ajuste del programa, ¿no? Porque, o sea, si quieres adaptar el libro de texto a este nuevo contexto, o sea, vas a hacer de verdad, o sea, ciertas, o sea, barbaridades, pues, como tal, ¿no? Porque, o sea, tenemos que ser realistas, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de aprendizaje en este contexto, que es diferente a la expectativa de aprendizaje en un grupo, ¿no? De personas, cuando puedes interactuar, cuando puedes retroalimentar, cuando puedes, o sea, Y que digo, tal vez vaya la verdad, o no, tal vez a partir de hoy la educación vaya a cambiar y tal vez el hecho de las pero tareas o que la propia o el propio alumno, ¿no? Sea autodidacta, tal vez cambie el paradigma, no lo sabemos, pero y se tiene que adaptar a esta nueva realidad, eso es real. digo, adaptar sí, pero la verdad son muy poco optimistas de esta cuestión si no se le consulta al magisterio, Eso estoy ¿no? de acuerdo. Y, o sea, pero bueno, no sé si tienes por ahí un comentario sobre esto, David. Pues sí, secundar lo que decimos aquí. Creo que después de la familia, el núcleo social más importante de un individuo es la escuela, ¿no? Y el vínculo que se puede formar entre el profesor y el alumno a veces llega a ser más grande que el que el alumno tiene en su casa con su familia, ¿no? Y el impedirle interactuar, buscar la forma pues de solucionar este problema sin recurrir a la televisión me parece una barbaridad, que se tenga que ir hasta allá. Sí deja en evidencia la falta de compromiso y la falta de capacidad de nuestras autoridades para hacerle frente a un problema que, bueno, evidentemente el problema no es de ellos, pero sí se podía recurrir a una maestra rural al menos para conocer su opinión acerca de lo que se tenía que hacer para resolver este problema, ¿no? No se hizo. Para mí, en lo personal, yo, como decía Gustavo, sin saber de educación, sin el más mínimo estudio de pedagogía, creo que digo, no necesito ser un experto para saber que la televisión no es un medio por el cual se tenga un fin positivo en la niñez, ¿no? En la educación. Eh, ya no estamos a tiempo de revertirlo, ya se tomó la decisión. A mi parecer, esto también va a tener un costo político, porque evidente, cuando no funcione, pues se puede señalar.
y se puede decir, ustedes sí son responsables de este problema y no lo solucionaron. Así que, pues, Y tendrán razón, ¿no? claro, y tendrán razón. Sí, claro. Y también vamos a tener que estar ahí para señalarlo. Nosotros no somos paleros de nadie, sí se pueden fincar responsabilidades. Evidentemente no es un delito, sí, que se pueda perseguir el no educar bien, pero sí hay una responsabilidad que se está omitiendo. No hay un amor, yo no percibo un amor aquí por la educación, yo no percibo un sentimiento por los estudiantes, yo no pienso que se le esté dando más importancia al ser humano que al negocio. Y esto evidentemente va a traer consecuencias. Sí, pero bueno. Diego, no sé si tienen algún comentario más, o quizá podamos cerrar esta edición. Creo que podemos llegar a su fin. Sí. Muy bien. Pues muchas Yo gracias. ya tendré a más quienes- comentarios de educación cuando ya empiece Sí, claro. la próxima semana. A ver qué nuevos comentarios. Ya saben que echando contra el Moctezuma, sin nada personal, pero bueno. Sí, no, aquí no se critican personas, se critican, ¿no?, ideas, políticas públicas, posturas, acciones, y a veces personas, ¿no? Un poquito, ciertas personas. Pero Moctezuma no es personal con Moctezuma. Bonito nombre, por cierto. Sí, claro. Le queda grande, Sí, no, mucho nombre, ¿no? Bueno, Sí, digo yo. bueno, pues muchas gracias, Gustavo, Karen, David. Muchas Gracias. gracias sobre todo a la audiencia, quien se haya quedado hasta este punto del podcast de la edición número 23. Ya llevamos 23 semanas en este podcast, ¿no? Y ¿empezamos con la cuarentena o empezamos un poquito después, ¿no? De la cuarentena, si no mal recuerdo. Después. Creo que un par de Ajá. semanas, pues sí. Sí. Bueno, pues ahí vamos, ¿no? Y la llevamos con el calendario COVID. Vale. Pues muchas gracias de nuevo, muchas gracias a la audiencia y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Chao.